Hola, buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Bien, aquí Buenas juntándonos. tardes, Gandhi. Disculparán que me conecté unos minutos más tarde, pero estaba en una pequeña reunión. Ya saben cómo es esto. Cristian Javier Gandhi es el director ejecutivo de Constructores Positivos. Gandhi, te presento a Cristian y Javier, son de la empresa Tecnovatel. Son expertos en lo que es la ley de protección de datos. Excelente, muchas gracias, mi querido Andrés, Javier. Buenas Cristian, tardes, un muchas gusto. gracias. Aquí a las órdenes. El gusto es mío, muchas gracias por el espacio que se están tomando en esta tarde por un tema tan importante y tan necesario, tan de vanguardia, digámoslo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos listos, hicimos las pruebas, todo, ¿no? Sí, ya estamos con la sala de espera únicamente ya para dar inicio. ¿Ya? Démosle candela, compañeros, démosle candela para avanzar con el tiempo, ¿les parece? Quedamos con Alejandro en tal vez esperar unos 5 minutitos que se una un poco más de gente. No sé qué te Bueno, parece, Gandhi. como gusten, no hay problema, aquí esperamos unos. Chévere. Pero yo creo que deberíamos empezar a incluir a las personas para estar aquí. Sí. Cristian, ¿tú estás en Ambato? Sí, Andrés, estoy aquí en Ambato. Ya. Javier, tú en Quito, ¿verdad? Javier, Ya, estás apagado el micrófono de repente. Ahí sí, perdón, sí, ahí estoy. ya. Yo te decía, Cristian, porque parece que va a pegar un aguacero, ojalá no se nos complique la señal. Ah, de mi lado no creo. Sí, bueno, de tu lado, sí, no creo. Sí, yo creo que soy el que esté un poco complicado. Bueno, esperemos que no pase nada. Ya, buenas, excelente, excelente, claro que sí. Y aquí ustedes, Gandhi, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan de la implementación de la ley de protección de datos personales? Hola, Javier. Nosotros creemos, bueno, básicamente esto es un tema, primero ya es obligatorio, ¿no? Y este tema se lo ha venido deteniendo y trabajando en otros países, está mucho más desarrollado y creo que nosotros tenemos una ley, creo que está bien la ley que nosotros tenemos, sin embargo, de ello creo que siempre es mejorable, ¿no? Ahora en este mundo de alta tecnología, tener una norma que proteja los datos personales es fundamental. Y además, como te digo, es obligatorio, entonces tenemos que estar al día en todos los eventos que puedan suscitarse. Por eso, eh, todas las empresas, todos los actores que están en la actividad económica tienen que contar con estas implementaciones sí o sí. Y más allá de eso, pues la transformación hacia lo digital implica responsabilidades tremendas, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esos elementos. Claro, ponte ahí la experiencia. Cristian, Cristian ha hecho la implementación en Reino Unido, ¿no? En Europa, ¿no, Cris? Sí, así es. En la Unión Europea, que antes el Reino Unido era parte de, pero ahora con el Brexit ya se separaron. Ah, mira tú. El Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Claro, claro. Cierto es. Ya son años, pero. Claro, desde el 2021, enero del 2021. Bueno, colegas, yo creo que empezamos. ¿Qué opinan?
Vamos. Bueno, buenas tardes con todos. Amigos de Constructores Positivos, estamos retomando en este 2025. Creo que lo que me faltó es hacer el saludo por el nuevo año, deseando que este año sea un éxito total por el bien del país, por el bien de nuestra industria, de todos quienes conformamos Constructores Positivos. Como siempre, somos proactivos, resilientes y buscamos propositivamente entregar todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro sector cada vez se fortalezca más. En este sentido, en esta ocasión, antes de dar inicio a este webinar, comento que estamos obviamente, como todos los webinars, grabándolos, por lo tanto, entiendo que todos están de acuerdo con la grabación, por lo que procederemos a justamente por las políticas de protección de datos personales. De protección de datos personales, porque para eso es. Así que empiezo el webinar indicando esto para que todos estemos claros que esta reunión está siendo grabada. Por lo tanto, contamos con la autorización de las personas que se encuentran en esta sala. Les quiero presentar pues aquí a Andrés Guerrero, Cristian Zúñiga y Javier Rodríguez, quienes nos brindarán pues una charla de un tema muy importante para todas las actividades económicas, y el sector nuestro pues no es la excepción, y al contrario de todo, pues como se maneja gran cantidad de información, necesitamos tener todos estos elementos, estas herramientas que nos permitan cumplir con la norma, con la Ley de Protección de Datos. En esta onda, pues yo quiero darles la más cordial bienvenida, agradecerles, Cristian, Javier, Andrés, por su participación, y lógicamente pedir a todas las personas que cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pues estos son los momentos que hay que hacer. Esta información o este webinar será posteriormente retransmitido, o será cargado en la plataforma de Constructores Positivos y lógicamente trasladado a todos los quienes formamos el clúster. Pero es importante que asistamos a estos eventos para seguirlos promoviendo y seguir contando con estos elementos. Así que les doy la palabra, no sé quién va a tomar la palabra del lado no sé si Cristian, Javier o Andrés. Les dejo con los micrófonos abiertos. Cualquier cosa, pues, por favor, atendamos y tengamos la atención completa. Sí, hasta luego. Gracias. Cristian, para que empieces, por favor. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias, Gandhi. Es un honor para nosotros, Grupo Tecnobatel, estar aquí presentes. Y como decíamos, ¿no?, el webinar es tan importante que hemos iniciado con una frase muy potente, pero real, que la ley de protección, la ley orgánica de protección de datos personales, no nos detenga como gremio, no nos detenga como ese clúster que quiere empujar y quiere salir adelante. Como ya les había mencionado, somos parte del Grupo Tecnobatel. Nuestra marca en sí es Tecnobatel. Integramos soluciones e innovamos resultados, ya que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, muchos las conocen literalmente lo que solicita la ley, pero no entendemos cómo implementarla y cómo hacer de esa implementación una implementación continua en el tiempo, porque eso es lo que nos pide la ley, que sea un cumplimiento continuo. Entonces, el Grupo Tecnobatel les está presentando cómo debería ser el cumplimiento real de la Ley de Protección de Datos Personales dentro de la visión que ustedes tienen también como constructores positivos. Hemos puesto el gráfico de una pirámide que dentro de la ley o dentro del tema o ámbito jurídico, a esta pirámide se le conoce como la pirámide de Kelsen. Y ustedes le ven desde el piso 1, digámoslo así, hasta el último piso que dice Constitución. Entonces, desde arriba... No se ve la pirámide, disculpen, buenas tardes. Sí, justamente no se ve la pirámide, Cristian. ¿No vemos la pirámide? No. Ya, yo te ayudo en eso ya, espérame, entonces, yo comparto. Ya, ahí está. Ya, ok. Entonces, esta pirámide, como la podemos ver, va desde los cimientos hasta la cúspide, ¿verdad? Y en la cúspide está la Constitución de la República del Ecuador. Esto quiere decir que la Constitución, en lo que tiene que ver con las leyes, la Constitución es la más importante de todas las leyes del Ecuador. Y por debajo de la Constitución vemos que en un color púrpura dice leyes orgánicas y ordinarias. Entonces, la ley orgánica está solo por debajo de la Constitución. Esto quiere decir que su importancia es casi la que tiene la Constitución de la República del Ecuador.
y todo lo que sea reglamentos de las empresas y todo lo que sea decretos inclusive y todo lo que sea funciones que tenemos nosotros que cumplir dentro de nuestras empresas, todo eso e inclusive las ordenanzas de las ciudades, nosotros que somos constructores sabemos que muchas veces el municipio pone bastantes ordenanzas que a veces nos perjudican o a veces nos pueden beneficiar al sector, ¿sí? Pero esas ordenanzas inclusive están por debajo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es decir, que si nosotros tenemos un ente regulador principal, la ley orgánica va a estar por encima de cualquier ley y de cualquier otra ordenanza o resolución que se haya emitido por parte de cualquier órgano de control. Por eso es la potencia de esta ley que hemos puesto en una pirámide. Y solo la que le ganaría a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es la Constitución de la República. Si la Constitución de la República dijera algo en contra de lo que dice la Ley Orgánica, es la única que está sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sin embargo, desde los artículos de la Constitución nos pide que debemos cumplir con la privacidad de los datos de las personas, ¿sí? Y nos pide que nosotros de esta manera estamos salvaguardando los derechos y las libertades de todas las personas. Si no cumplimos con la ley orgánica de entrada a la Constitución, nos estaríamos yendo, en contra de la Constitución en los artículos que nos dice que debemos respetar los derechos y libertades de las personas. Entonces, el resumen de este slide es que la ley orgánica está por encima de cualquier ente de control que nosotros tengamos a nivel de ciudad o a nivel de país. Solo la Constitución estaría por encima. Dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, no solamente tenemos la parte jurídica, sino la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también nos dice que debemos cumplir con una parte técnica, que como vemos aquí, la parte técnica corresponde a la seguridad tecnológica. En esta era digital, la ciberseguridad o la seguridad tecnológica es muy importante, pero también la seguridad física. La seguridad que nosotros debemos poner en los controles con nuestro personal, en los controles que tenemos que tener de confidencialidad y de privacidad de la información dentro de nuestra empresa, colocando controles inclusive de esa confidencialidad sobre las personas, sobre nuestros funcionarios, sobre nuestros clientes, sobre nuestros socios, sobre nuestros proveedores. Y también la parte técnica nos hace relación a las políticas internas de nuestra empresa. La parte jurídica nos pide que tengamos consentimientos de las personas para utilizar su información, que se lo llama como consentimiento expreso. Nos pide que definamos qué va a ser nuestra empresa, qué finalidades persigue nuestra empresa y nos dice, justifique que de acuerdo a lo que su empresa necesita, usted esté utilizando de buena manera los datos de las personas, de los clientes, de los socios, de los proveedores. Y nos solicita también hacer acuerdos internos con nuestros funcionarios y acuerdos externos con los proveedores. Es decir, la suma de algo técnico con la suma de todo lo jurídico, eso es en sí lo que nos pide implementar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es obligatoria a partir del año 2021. A partir del año 2021 nos dieron 2 años para adecuarnos a esta ley, pero Ecuador no tomó en cuenta y ahora desde mayo del 2023 ya nos encontramos en un periodo sancionatorio que todo lo que nos evalúen y que no esté a conformidad del ente de control sobre esta ley que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, todo lo que esté a no conformidad de la superintendencia, cuando nos revisen, directo nos va a sanción y la sanción es una sanción financiera, o sea, una sanción económica del 1% de la facturación de todo un año, ¿sí? Entonces, fuera de o sea, tomando, no le quitamos los impuestos, no le disminuimos nosotros nada que tenga que ver con el tema de trabajadores, nada, o sea, es directo a la facturación en el tema del 1% como sanción económica a la empresa. Sanción económica para los funcionarios de hasta 20 salarios básicos, ¿sí? Entonces, es alto el valor. Sanción, obviamente, inclusive penal de 1 a 5 años de prisión. Por eso debemos tener en cuenta que estamos en un periodo sancionatorio. No es lo mismo que estar en un periodo cualquiera que nos vienen, nos revisan y nos dicen, ¿sabe qué? Cumpla. No, ahora nos vienen, nos revisan. Si no tenemos bien, nos sancionan y luego nos piden que cumplamos a pesar de que ya nos han sancionado.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no solamente, como les decía, tiene temas jurídicos, sino también tecnológicos, físicos, administrativos. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, nosotros debemos tener en cuenta que nos está pidiendo que demostremos, cuando nos vengan a evaluar, nos dice demostremos que estamos cumpliendo continuamente. O sea, no se queda solo en papeles, sino prácticamente es como seguir ciertos procesos y procedimientos durante todo un ciclo y repetitivo, como cuando nosotros seguimos procesos de sistemas de calidad, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, pero eso análogo a los datos de las personas, es decir, así como nosotros tenemos levantamiento de procesos, seguimiento de las no conformidades, establecimiento de todas las áreas, nosotros aquí también en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales debemos hacer un proceso parecido internamente en nuestras empresas hasta poder barrer con toda la organización y demostrar que estamos utilizando bien los procesos, estamos haciendo un tratamiento de la información adecuada, que nosotros no estamos cayendo en incumplimientos de protección tecnológica, en incumplimiento de protección de seguridades físicas y que no estamos afectando los derechos y las libertades de los dueños de los datos, que son nuestros clientes, proveedores o nuestros funcionarios internos. Seguir una buena implementación de la protección de datos personales es seguir las recomendaciones de estas 6 ISO internacionales, ¿ya? En el artículo 34 del reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales nos dice que debemos implementar el estado de la técnica. Y traducido eso ya, la implementación quiere decir, sigamos las recomendaciones de estas 6 ISO, ISO 27001, ISO 27002, 27005, 27701, la 27017 y 27018. Sigamos todas estas recomendaciones. Y estas recomendaciones son jurídicas, tecnológicas, de seguridad física, de políticas administrativas internas, así como también de controles sobre las personas. Y eso nos pide el artículo de la ley, del reglamento de la ley, nos dice, sigamos estas recomendaciones de todas esas ISOs internacionales. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre dentro de nuestras empresas es saber cuáles son los riesgos que nosotros tenemos y cuáles son los riesgos que nuestra empresa puede tener si no cumplimos con la ley. Y porque estos riesgos pueden ser críticos y pueden ser altos estos riesgos que a nosotros nos dificulte darle continuidad a nuestro negocio. Y hay algo importantísimo. Acaba de sacar una resolución hace pocas semanas la superintendencia, que es el ente de control, y nos dice que ellos inclusive pueden clausurar las compañías, ¿sí? Entonces, ellos tienen más potestad todavía que la superintendencia de compañías. Ellos pueden pedir que se cierre definitivamente una empresa por estar incumpliendo con la protección, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y ese es un riesgo alto para nuestra empresa porque perdemos la continuidad, perdemos nuestro giro de negocio, perdemos nuestros ingresos, perdemos en sí todo lo que nosotros hemos creado con nuestro negocio, con nuestra empresa, y esa potestad tiene el ente de control, y por eso nosotros aquí utilizamos una ISO 27005 para analizar, así como les pongo el ejemplo de este riesgo, existen muchos más riesgos de incumplimiento. Para eso utilizamos esas ISO antes mencionadas. Si vemos, se establece un marco o se establece un mapa de calor en donde nosotros ya sabemos cuáles son nuestros riesgos que están en rojo. Y uno de esos riesgos que están en rojo les mencionaba, y es que nos cierren la empresa. Otro de esos riesgos es que nosotros no estemos adecuando la tecnología internamente en nuestra empresa, que nos vengan, nos sancionen y también nos multen con las sanciones económicas o inclusive nos digan que tenemos que irnos a la cárcel, unos 1 año, otros serán 3 años, otros serán 5 años, dependiendo de cómo se haya estipulado el tema del delito de la información o de la privacidad de los datos personales. Nos piden también evaluar ciertos riesgos con respecto a nuestros clientes y este gráfico que vemos aquí se llama gráfico PIA y este gráfico o esta evaluación tienen que tener todas las empresas.
Es como cuando un municipio a nosotros nos solicita un documento específico para podernos, como por ejemplo el SRI nos pide el RUC para que nosotros podamos trabajar y facturar. Este ente de la Superintendencia de Datos Personales nos va a pedir a nosotros para poder activarnos también como empresa, nos va a pedir el PIA, así como el RUC, digamos, del SRI, así como, digamos, tenemos que tener un documento de constitución de la empresa. Entonces ahora para datos personales tenemos que tener un documento legal que se llama PIA, y en inglés significa Privacy Impact Assessment, pero en español significa una evaluación de impacto sobre la privacidad de los datos que manejamos. Obviamente nosotros somos empresarios y conocemos que todo es medible y que todo necesita KPIs para saber y monitorear que estamos utilizando bien la metodología y que estamos haciendo un buen trabajo. Aquí también implementar el sistema de gestión de datos personales. A nosotros nos pide el decreto que implementemos los KPIs, y cuando nos vengan a evaluar, nos van a decir, muéstrenme cuáles son los KPIs o los indicadores de evaluación de su cumplimiento. Eso también hay que implementarlo dentro de la empresa, de las compañías, para poder hacer una buena planificación, una buena implementación, y que cuando nos vengan y nos hagan la auditoría, nosotros podamos demostrar también cómo estamos haciendo mejora continua y cómo estamos nosotros levantando y quitando esas no conformidades que tenemos. El artículo 36 del decreto 904, que es el reglamento a la ley, nos dice que podemos nosotros o debemos identificar los indicadores claves de rendimiento y demostrar cuáles son esos indicadores dentro de la planificación de las acciones de la empresa, dentro de la implementación de los proyectos que nosotros tenemos como empresa. Es decir, si yo voy a hacer un nuevo proyecto, debo saber cómo se alinea eso a mi indicador de rendimiento o a mi indicador clave de rendimiento que me solicita la superintendencia. Es decir, antes no se consideraba eso, ahora nuestros proyectos, los que hagamos, deben considerar ese análisis de riesgo y deben considerar los indicadores clave de rendimiento. Eso también se tiene que adecuar e implementar en las compañías. La tecnología, como habíamos dicho, es una de las principales, no solo lo jurídico, sino lo tecnológico. Y dentro de lo tecnológico nosotros debemos demostrar cómo tenemos planificado implementar la privacidad desde la parte normativa, que son las políticas. También debemos demostrar que sí tenemos cifrado de las informaciones de las bases de datos, de nuestros datos. Nuestros datos ahora de las personas, de nuestros clientes, no pueden estar abiertos, tienen que estar en diferentes partes de nuestra transmisión o nuestro uso de los datos deben estar cifrados. Hay otra tecnología que se llama prevención de pérdida de información o de robo de información o de fuga de información. Ese método debe estar implementado dentro de las organizaciones, de las empresas, de las corporaciones. Es decir, se le conoce como DLP. Cuando vaya un evaluador le va a decir, ¿tiene usted dentro de su organización el DLP? Y usted le va a preguntar, ¿qué es eso? Y le va a decir, eso es para prevenir pérdida, fuga, filtrado o robo de información interna. ¿Sí? Así también otras metodologías de controles de acceso de usuarios y contraseñas en los sistemas que se utiliza, como los de Excel, como los sistemas que nosotros tenemos de los ERP o como los sistemas CRMs que manejamos dentro de nuestras empresas, y todo tipo de sistemas donde que utiliza datos personales debe tener usuarios y contraseñas gestionados como lo pide la ley orgánica, de la manera que lo pide la ley. Herramientas que anonimicen o que pongan ciertos jeroglíficos cuando alguien quiera abrir esa información. Es decir, si yo voy a una computadora donde que ustedes tienen información de datos personales y quiero abrir, para mí no me debería dejar sacarme esa información en una flash. O si me logro sacar en una flash, cuando yo vaya a abrir en mi casa esa información de los datos personales, deberían salir jeroglíficos en lugar de los nombres de los datos personales. A eso se le llama anonimización. Y lo que nos pide la ley es que tengamos herramientas para hacer esa anonimización, o por lo menos algo de anonimización que lo llaman pseudo-anonimización, y estar constantemente en procesos tecnológicos de resguardo y de monitoreo tecnológico. Dentro del reglamento que estamos hablando hay dos artículos importantísimos que lo traemos a colación.
el artículo 33 que nos dice que nosotros somos responsables, como empresa somos responsables de todo lo que pase, todas las personas internas con la responsabilidad que tenemos podemos ser sancionados como persona y podemos ser sancionados como empresa. Y el artículo 35 nos dice que la incapacidad de asumir los costos, como ustedes ven, no es de excusa para el incumplimiento. Es decir, que usted les diga, yo no tengo planificado ningún recurso, no tengo planificado ningún presupuesto para cumplir con la ley. Eso el artículo 35 nos dice que esa incapacidad de asumir estos costos no es ninguna excusa para el incumplimiento de la ley y el presente reglamento, que es el reglamento de la ley. Entonces, nosotros no podemos utilizar, entre comillas, esa justificación o ese pretexto cuando nos vayan a evaluar, porque igual nos van a ir sancionando. Así como nos dicen que el desconocimiento no exime, ¿no es cierto?, de que sea de la culpabilidad, aquí lo que le dice es que la incapacidad, o sea, que usted no tenga dinero, no le justifica que usted no haya cumplido. Tenemos también los beneficios, ¿no?, de poder o de implementar esto del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Como existe bastantes riesgos, el primer beneficio que existe al implementar esto es que se mitigan o se reducen los riesgos críticos y los riesgos altos, como los que les había mencionado. Riesgos críticos o altos es que le cierren la empresa, entonces mitigamos ese riesgo. Otro riesgo es que le sancionen, mitigamos ese riesgo. Otro riesgo es de que se vayan a la cárcel, mitigamos ese riesgo. Y así como esos 4 riesgos, pueden haber cientos de riesgos críticos que se mitigan con el cumplimiento a esta ley. Existe la legitimación técnica y jurídica, es decir, todo lo que nosotros hacemos ya internamente va a estar justificado de manera técnica, de manera jurídica, de manera tecnológica. Entonces no va a haber ningún hueco por donde nos puedan realizar esas sanciones. Y la confianza y seguridad para los clientes y las partes interesadas. Aquí lo que se aumentaría, lo que nosotros podríamos decirles en base a la experiencia que ya hemos pasado fuera del Ecuador, sí, en las implementaciones de este tipo del cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en la Unión Europea y en otros países de fuera del Ecuador, podemos decirle que las empresas del extranjero, las empresas externas del Ecuador, suelen tener mayor confianza en trabajar con las empresas, en este caso del Ecuador, que tengan implementado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque ellos suelen mencionar que se mitiga el riesgo de que la empresa ecuatoriana pueda ser sancionada. Entonces, para hacer negocios entre una empresa nacional con una internacional, sea esto de proveedores o de clientes, ellos prefieren hacer los negocios con empresas que ya tengan el cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque ellos le ven como una ventaja competitiva. Las consecuencias de no cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el sector de la construcción, nosotros la hemos determinado de acuerdo a la ley y dentro de la ley nos estipula lo siguiente. En proyectos grandes, una sanción puede representar la pérdida de un contrato o incluso de la viabilidad económica de la empresa. Sí, una brecha de seguridad podría interrumpir operaciones críticas, retrasar proyectos y generar incumplimientos contractuales que conlleven a estas penalizaciones que ya habíamos mencionado, que no son solo económicas, sino también penales. Y en la resolución 13 que sacó hace 2 o 3 semanas la Superintendencia de Datos Personales, ellos dicen, pueden retirar los productos. Imagínense que nos retiren nuestros productos, o sea, lo que nosotros elaboramos dentro de nuestra empresa. Nos dice, pueden retirar los productos, documentos, bienes, limitaciones o restricciones de acceso, desalojo de las personas o suspensión de la actividad o clausura de los establecimientos o de las compañías. Otra de las consecuencias es la recuperación y manejo de incidentes de datos sin un plan adecuado. Nos consume tiempo y recursos a nosotros. Entonces, el nosotros implementar, estaríamos nosotros mejorando la eficiencia también y obviamente la eficacia de lo que tenemos dentro de los procesos de nuestra empresa. Y todos los tipos de denuncias, demandas que nos puedan hacer, porque ahora ya cualquier persona, cualquier ecuatoriano puede denunciar en cualquier parte, puede denunciar que la empresa X
está haciendo mal uso de sus datos personales y al denunciarla actúa la superintendencia e ingresa a hacerles una auditoría. Así también como invertir en la recuperación de la imagen. Si nosotros tenemos este problema con la superintendencia nos multa, puede ser una multa, puede ser una pena privativa de la libertad, pueden cerrarnos del establecimiento e inclusive, y ya lo dice la ley orgánica, nos ponen en una base de datos y nos exponen públicamente de que nuestra empresa no cumple con la protección de datos personales y por ende no es una empresa en la cual se pueda confiar los datos de las personas. Imagínense, eso actúa sobre nuestra imagen, eso causa bastante criticidad sobre nuestra imagen y algo que afecte nuestra imagen es difícil de volver a hacer que las personas o nuestros clientes confíen en nuestra empresa y eso nos cuesta a nosotros mucho, entonces eso tenemos que prevenir. Consecuencias de no cumplir con la ley orgánica. Miren, aquí tenemos algo importante que es un comunicado de la Superintendencia de Datos Personales. Voy a tratar de hacer un poco más grande. Y en este comunicado lo que nos dice, ya el 5 de noviembre, nos dice la Superintendencia de Protección informa a la ciudadanía que ha iniciado las investigaciones administrativas tanto en una institución pública como en una institución privada por presuntas vulneraciones a la seguridad de los datos personales y al tratamiento de los datos sensibles. Sí, entonces instan a todas las empresas públicas y privadas a que cumplan con esto porque si no van a ser sancionadas. El que inicien las investigaciones ya quiere decir que ellos tienen las pruebas necesarias como para poder establecer hasta indicios de responsabilidades penales por el tema de cárcel. El día de hoy, en la mañana, salió una noticia en Ecuavisa en donde dice que ya están bajo la pista de algunas empresas, tanto públicas como privadas, por el hecho del manejo que tienen del uso de sus datos personales. Entonces, les invitamos a que vean también en Ecuavisa, porque ahora hasta nosotros como empresas ya no podemos hacer contactabilidad, o sea, no podemos llamar a nuestros clientes directamente y decirle o ofrecerles servicios o ofrecerle promociones o llamarle y decirle, ¿sabe qué? Somos la empresa tal y lo que queremos es ofrecerle lo siguiente, ya no se puede. No podemos entregar las bases de datos así por así a empresas de call center para que nos den haciendo las llamadas tampoco, pero la cuestión es que no debemos tampoco dejar de hacer esos procesos porque esos procesos nos ayudan a nosotros a vender y las ventas son parte importante de nuestra empresa, por no decirlo, una de las más importantes. Lo que se tiene que hacer aquí es justificar técnica y jurídicamente que el proceso que hacemos para contactar a las personas es válido. Sí, cualquier otra empresa le va a venir y le va a decir no haga eso porque eso se va en contra de la ley. Grupo Tecnobatel le va a decir sí puede hacer eso, pero primero vamos a ver cómo justificar técnica y jurídicamente eso que quiere hacer. Y así como esto de contactabilidad con los clientes es una, podemos decir que puede haber 20 cosas que haga la organización, la empresa, la corporación o nuestro negocio puede hacer 10, 20, 30 cosas utilizando datos personales que ahora se tiene que justificar todas esas cosas. Ya no se puede hacer así por así, porque en el 2021 ya salió esta ley y en el 2023 ya es sanción directa si es que la superintendencia observa que ustedes no están cumpliendo con esta ley. Entonces, esta ha sido la explicación técnica que se le ha querido dar para que ustedes tengan en su mente que no solamente es venir y hacer documentos jurídicos, sino realmente es ingresarse dentro de la organización, revisar todos los procesos que ustedes hacen, revisar todo el giro del negocio e ir justificando parte por parte el cumplimiento. Y así poderle demostrar a la superintendencia que hemos aplicado tecnología, que hemos aplicado políticas internas, que hemos aplicado también seguridad dentro de nuestra compañía en el tema físico, seguridad tecnológico y aparte sí tenemos los consentimientos de las personas, tenemos justificado jurídicamente interno todo y tenemos también y hemos llegado a acuerdos con nuestros clientes, con nuestros proveedores y también acuerdos con nuestros funcionarios internos, que es de vital importancia para tratar sus datos personales también. Entonces, esa es la parte técnica y le voy a dar el paso al abogado Javier Rodríguez para que también les explique un poquito el tema de la parte jurídica. Por favor, Javier.
Ya, ¿cómo estamos? Mi nombre es Javier Rodríguez, abogado especialista en protección de datos personales. Como ya mencionó Cris y como empezamos desde un inicio diciendo, nosotros como empresa tenemos que saber y tenemos que pensar que ya no solo es no es es una obligación, ya la implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos no es algo que queda al azar o es algo que decimos sí aplicamos y no. Ya la superintendencia, aunque se haya demorado un poquito o haya aparecido recién, esta ley ya viene desde el 2021. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Su reglamento salió en el 2023 y el año pasado ya se designó a un superintendente de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la superintendencia, como está la ley, está su reglamento, ya está emitiendo resoluciones en las que ya nos dicen, amiguitos, empresas cooperativas, empresas públicas, empresas privadas, si ustedes no cumplen o no aplican la ley de protección de datos personales, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a revisar que nosotros tengamos consentimientos, políticas, manuales en protección de datos personales de nuestros clientes o de futuros clientes. También tenemos que recordar que un consentimiento o la aplicación de la ley de protección de datos va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Si es que nosotros manejamos correos electrónicos, un número de cédula, un número de teléfono, esos son datos. Son datos que nosotros tenemos que contar con un consentimiento para poder tratarlos. Ahora, la ley les quiero explicar un poquito con ese preámbulo. Eh, el titular siempre va a ser la entidad. En este caso, nosotros como empresa, vienen nuestros clientes y nos dicen, queremos información. Perfecto. Nosotros para poder tratar sus datos, tenemos que firmar un consentimiento. ¿Para qué es este consentimiento? Nosotros dentro de nuestro consentimiento tenemos que informarle al titular, porque eso es lo que nos pide la ley. La ley nos dice que tiene principios, derechos, finalidades y que tiene que estar en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, que tanto el abogado, el médico, el ingeniero, el mecánico, la secretaria, los mensajeros entiendan lo que están firmando y que también entiendan los permisos que están dando. El responsable del tratamiento, en este caso, como nosotros somos de empresa, siempre van a ser nuestros proveedores, siempre, siempre, porque ellos nos están dando un servicio y nosotros, como nos están dando un servicio, siempre ellos van a ser los encargados de nuestros datos personales. Y en nuestra calidad de cooperativa, de responsables, nosotros tenemos que dar igual las políticas para que cada uno de nuestros proveedores maneje un estándar o políticas de protección de datos personales. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley no solo nos da sanciones administrativas, lo que la ley también nos dice es, si nosotros no cumplimos con la aplicación correcta de la ley de protección de datos personales, nos podemos ir a la cárcel. Es así de simple. Ya, la ley también nos dice que tenemos que tener titular, son nuestros clientes. Los responsables siempre vamos a ser nosotros porque somos las empresas o las cooperativas a donde están yendo los titulares con sus datos. El encargado va a ser nuestro proveedor, el destinatario va a ser a dónde van los datos personales. La Autoridad de Protección de Datos Personales, como les mencioné, se eligió el año pasado y es quien ya está en funciones. Y como también tenemos que tener algo en cuenta, es que ya no estamos en una época de recién aprendizaje de la ley. La ley salió en el 2021 y nos dio 2 años para la implementación hasta que salió el reglamento. Pero ya con la designación del superintendente de protección de datos personales, ya estamos en un periodo sancionatorio. O sea que si el día de mañana hay alguna queja por parte de algún cliente de nosotros, porque están llamándole, porque están haciendo contactabilidad, porque quieren darles charlas sobre algún producto y no cuentan con el consentimiento para poder hacer todo este tema, ustedes van a tener que ir a procesos administrativos y también con penas privativas de libertad, que van de 1 a 5 años. Ya, ¿me ayudas a la siguiente? Ya.
Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el aspecto jurídico, como bien lo mencionó Cristian, es que el tema tecnológico en la ley en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales es el 50% y la aplicación como tal de la ley es otro 50%. Porque nosotros nos encargamos de consentimientos expresos, de hacer un barrido de todas las finalidades que hace nuestra empresa. Nos hemos encontrado igual en las aplicaciones ya con nuestros clientes, que ni siquiera el gerente sabe todas las finalidades para las cuales estaba o está tratando los datos sus empleados, la gente de nómina. La legitimización jurídica es justificar el por qué estamos haciendo esto. Les pongo un ejemplo. Algo muy repetitivo que sucede es que ahora las empresas, para también contratar a su personal, les están haciendo el score crediticio o les están buscando información hay aplicaciones del Credifaz, del tratamiento 360, ya les están haciendo incluso esto. Los acuerdos con funcionarios, si nuestros empleados o la gente de nómina va a trabajar con datos personales, nosotros como empresa tenemos que tener igual consentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros igual vamos a tratar sus datos, su cuenta corriente, cuántos hijos tienen, qué número telefónico llamar en caso de emergencia, los bonos, los décimos, a todos los acuerdos que hayan llegado con las personas de nómina. Nosotros tenemos que tener un consentimiento para tratar todos esos datos. Por eso es muy importante la aplicación. Y lo más importante, como yo les dije hace un momento, en nuestra calidad de responsables, nosotros tenemos que vigilar que nuestros proveedores también cumplan con la aplicación de la Ley de Datos Personales, porque no es algo, esto es una cadena. Si nuestro proveedor no tiene o nuestro delegado no pidió políticas de protección de datos personales, aquí va barriendo con todos. Desde donde salió el correo, quién trató los datos, y después, dentro de las multas, son el 1% de todo lo que genere al año la empresa, la suspensión temporal o definitiva del giro de nuestro negocio. Y también con las últimas resoluciones lo que dice es que también puede llegar a allanar las empresas y desalojar a la gente para revisar los productos que nosotros estamos entregando. Ya. Lo que la ley nos dice igual es que nosotros tenemos que manejar siempre principios, derechos y finalidades. A nuestro cliente le debemos decir bajo qué principios, bajo el principio de transparencia, bajo el principio de anonimización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser siempre transparentes de acuerdo a la información que ellos nos otorguen y vamos a pedir los datos mínimos. Ya no vamos a exagerar en pedir que una carta de la luz, que una recomendación de la abuelita del último trabajo, que cuántas personas le conocen, qué tipo de sangre tiene, su etnia, cosas así. Porque eso también la ley, hay un capítulo que habla sobre datos sensibles. Y el principio de minimización es solo lo necesario. Qué sé yo, si vamos a hacer el tratamiento, solo manejamos nombres completos o número de cédula. Los derechos, así como tenemos el principio de minimización y de transparencia, los derechos quiere decir que cuando las empresas ya tengan un delegado de protección de datos, que es quien da la cara frente a la Superintendencia de Protección de Datos de cómo se están tratando los datos de todos nuestros clientes, de cuáles son las políticas, de cuáles son los procesos jurídicos y tecnológicos que nosotros manejamos, a él van a llegar los reclamos o las actualizaciones de los derechos. Tenemos el derecho de actualización, de cancelación o de portabilidad. En cualquier momento nosotros podemos decir, estamos con la empresa Javier Rodríguez. Y el día de mañana decimos, ¿sabe qué, señor Javier Rodríguez? Enviamos un correo o llamamos al delegado de protección de datos de la empresa Javier Rodríguez y le decimos, amiguito, ya no queremos pertenecer a su empresa, no queremos que nos envíen información
si hay descuentos, si hay promociones o hay actualizaciones, no, ya no queremos. Eso es la aplicación de uno de los derechos de la Ley de Protección de Datos Personales. Y las finalidades son todo lo que nosotros hacemos como empresa. Les digo, puede ser portabilidad, puede ser contactabilidad, que es lo que más hacemos en marketing, contactabilidad de cualquier medio, puede ser por correo electrónico, por redes sociales, por llamadas, por visitas a territorio. Todas nuestras finalidades siempre deben estar definidas. Si es que nosotros igual solo hacemos comerciales, digamos, utilizamos solo para enviarle este momento un producto y después de eso no volvemos a hacer nada, una finalidad solo comercial. Pero debemos siempre tener en cuenta nosotros en los consentimientos y tampoco confundir algo que están haciendo mucho y que ya hemos visto en el camino. La gente confunde mucho una autorización con un consentimiento expreso. La ley en ningún momento nos habla de una autorización. Siempre habla y manejamos un consentimiento. Es algo que nosotros hemos visto en muchas empresas. Ya, la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, como les dije, aparece en el 2021. Se promueve en el registro oficial y ese tiempo nos da para la aplicación, para que nosotros conozcamos cómo está la ley. Y en el 2023 sale su reglamento. El reglamento igual ya menciona los mecanismos y las sanciones administrativas que nosotros vamos a tener en caso de que no hagamos una práctica adecuada de protección de datos personales. Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta es que la ley, dentro de la Constitución y dentro del COGEP, hablan del consentimiento para tratar los datos de las personas. La Constitución igual habla de un consentimiento para tratar los datos de las personas y eso que fue creado mucho antes, pero ya habló. Tal vez nuestros legisladores se demoraron un poquito, pero ya apareció en el 2023 la Ley de Protección de Datos Personales. Y en el COGEP también se maneja, se dice que si es que no tenemos el consentimiento para el tratamiento de datos personales, podemos tener una pena privativa de libertad. Bájale un poquito. Bájale, es chévere. Ya. Los países que en nuestra región ya manejan la Ley de Protección de Datos Personales, como en un inicio igual Cristian mencionó, esta es una ley copiada del Reino Unido, de la Unión Europea, a nuestra legislación. En nuestro continente ya tiene Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, entre los que ya se destacan incluso en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Las consecuencias de incumplir con la Superintendencia de Protección de Datos Personales son sanciones económicas, que son muy severas porque hablamos del 0,7% al 1% de una sanción económica a la facturación anual. Penas privativas de libertad, como les dije en un inicio, puede ser de 1 a 5 años. Aquí hay una excepción porque si las personas trabajan dentro del sistema financiero, ahí sería de 1 a 5 años. Y si tú vulneras los datos, no tienes consentimientos, no aplicas la Ley de Protección de Datos Personales en tu empresa, no tienes manuales, no tienes consentimientos, la pena privativa sería de 1 a 3 años, libre de las sanciones administrativas y civiles que generan la violación de datos personales. Y por último, puede ser el cierre temporal o total de las empresas, ya sean públicas o privadas. También hay una resolución que sacó la Superintendencia de Protección de Datos Personales en la que daba un tiempo máximo de inscripción hasta el 31 de diciembre. Por eso fue también una alarma para las empresas públicas, porque creían que no, nosotros somos de Estado y nadie está por encima de nosotros. Y la Superintendencia de Protección de Datos les dijo, hey, amiguitos, ustedes también tienen que dar el ejemplo y ya inscribir a su delegado de protección de datos personales, porque el espíritu de la ley de datos personales lo que busca es darnos tranquilidad.
del manejo adecuado de la información que nosotros dimos. Y las sanciones, bájale un poquito más, por favor. Cris, bájale una más de año, por favor. Ya, y las sanciones que afectan la rentabilidad de nuestro proyecto están ya disponibles en la página de la Superintendencia de Protección de Datos. En un link ya ustedes pueden hacer sus denuncias si se han visto afectados o vulnerados con el tratamiento de sus datos personales. Como les dijo igual hace un momento Cristian, si a ustedes les están llamando a hacer contabilidad o los proveedores incluso les llaman sin tener autorizaciones, es algo que igual sucede mucho en este tema de cooperativas, porque la tasa de morosidad aumentó bastantísimo en nuestro país y este proceso también se ve vulnerado, porque si no tenemos un consentimiento adecuado para el manejo de los datos o que tenga que ver con la contactabilidad, nosotros estamos inmersos en este problema de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Y las obligaciones legales de las empresas constructoras son garantizar la información que esté organizada, segura, protegida contra accesos no autorizados, implementación de políticas de datos personales, asegurarse que los terceros involucrados en la cadena de suministro cumplan también con la normativa. Es decir, nosotros como responsables de los datos de nuestros clientes y los proveedores a donde nosotros demos los datos de nuestros clientes deben cumplir con nuestras mismas políticas de protección de datos para que no se vean afectados ni ellos ni ustedes. Las oportunidades con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales son los inversionistas nacionales e internacionales valoran que las empresas cumplan la normativa de protección de datos personales. Las empresas de construcción que cumplen con la normativa no solo evitarán sanciones, sino que proyectarán una imagen de seriedad y compromiso con la privacidad, generando mayor confianza entre sus clientes, colaboradores y socios. Formar al personal en el manejo adecuado de datos personales para la reducción de riesgos. Los empleados bien informados son menos propensos a cometer errores que puedan derivar de sanciones y prevenir filtraciones de información sensibles de socios y clientes que alteren el funcionamiento de nuestra empresa y el giro de nuestro negocio. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga a las empresas públicas y privadas a implementar controles físicos, técnicos, tecnológicos, administrativos y jurídicos. Desde que salió en rigor en el 2023, ya estamos en un periodo sancionatorio, como les comenté, y la implementación de prácticas como contraseñas fuertes, autentificación en 2 pasos y limitar el acceso es un buen comienzo, pero es necesario contar con un sistema robusto y especializado para una protección completa. En la industria de la construcción, la cadena de suministros es extensa. Es vital asegurar que los proveedores y subcontratistas cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales para evitar riesgos compartidos que puedan impactar gravemente el proyecto. Aquí abrimos el espacio para las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que nosotros podamos... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Hernán Ronquillo y tengo una pregunta. Quisiera saber, bueno, las empresas están obligadas a colocar lo que viene a ser la Ley de Protección de Datos, pero ¿tienen algún número de empleados que necesita para poder cumplir con esta normativa, esta ley? Ya, normalmente todas las empresas públicas y privadas tienen que cumplir con la ley. Lo que nos dice en ciertas partes la ley orgánica es que para tener delegado de protección de datos personales bajo nómina, o sea, bajo dependencia de la organización, debería ser la empresa
debería contar con más de 100 funcionarios dentro de su organización, o si no cuenta con más de 100 funcionarios dentro de su organización, lo que dice es que si es que maneja datos sensibles o si maneja una gran cantidad de datos, o sea, tiene bastantes clientes, maneja datos de bastantes clientes, ahí sí, a pesar de que tenga solo 10 funcionarios, 3 funcionarios o un solo funcionario, por ejemplo, que es el dueño de la empresa, pero maneja gran cantidad de información de sus clientes, ahí también necesita ese funcionario contratar los servicios de un delegado de protección de datos personales, que es el profesional asesor, el que le va a guiar de cómo se debería implementar el cumplimiento. Entonces, dentro de este aspecto le deja abierto el tema para que cuando, por ejemplo, usted diga, yo no estaba obligado a tener un delegado de protección de datos personales, el evaluador de la superintendencia le diga, sí, pero usted ha sabido manejar 100 clientes, por ejemplo, y por eso sí tenía que usted contratar los servicios de un delegado de protección de datos personales que viene a ser el asesor que conoce tanto técnicamente como jurídicamente qué hay que hacer dentro de la compañía o de la empresa. Esto inclusive no solo para empresas, sino también para personas naturales que tienen un negocio, o sea, personas que son dentro de su RUC personas naturales, pero que a veces tienen nombre comercial, por ejemplo, o personas naturales que están haciendo algún giro de negocio, que están manejando y tratando información personal. ¿Y hay alguna parte donde diga cuál es el gran volumen de usuarios, como 15, en el caso de que no cumpla, digamos, las 100 personas, cuál sería el gran volumen de contactos o clientes que necesita para cumplir la normativa? No, por eso yo le decía que eso el evaluador de la superintendencia tiene a su criterio. Si el evaluador le dice, vea, usted ha tenido 30 clientes y para nosotros eso sí representa que usted está manejando datos sensibles porque usted es una empresa, por ejemplo, constructora y usted tiene datos sensibles de sus clientes y usted está contactando a sus clientes sin tener consentimientos expresos y sin tener usted todos los controles tecnológicos, por ejemplo, de protección, ellos le pueden a usted poner una sanción porque ya es el criterio del evaluador de la Superintendencia de Datos Personales, porque tampoco en el reglamento le dice qué es una gran cantidad o gran capacidad de datos manejados como datos personales. Gracias. Hay una consulta de Elizabeth Ruiz. Dice, un freelance que trabaja de forma independiente, brindando servicios profesionales sin tener que estar de forma presencial en la empresa y con la posibilidad de elegir sus proyectos, organizar su tiempo y recursos para atender uno o varios clientes en simultáneo. Ventas. ¿Cómo deben trabajar con una base, cómo deben trabajar con la base de datos personales de los posibles clientes? Esa es también una excelente pregunta, ya que en principio la ley no le permite, ¿ya? Lo que la ley le permite es de que si tiene ese giro de contactar con las personas, ese giro de negocio y necesita contactar con las personas y prácticamente no podría dejar de hacer porque es su giro de negocio, lo que le dice la ley es de que debe justificar todos sus procedimientos que tiene, tanto jurídicamente como técnicamente. Y legitimar, le dice, es la palabra correcta, ¿sí? Sino que nosotros utilizamos justificar para que se entienda un poco mejor. Es justificar o legitimar ese proceso. Y para justificar y legitimar ese proceso, se debe revisar si tiene consentimientos expresos, si se han hecho las finalidades, si se han establecido los acuerdos con los proveedores, los acuerdos con nuestros clientes y suponiendo que toda esa documentación jurídica esté bien, se va a revisar la parte tecnológica. Si usted es freelance y brinda ese servicio, hay que revisar qué protecciones tecnológicas tiene esa información de datos personales de punto a punto, es decir, desde su empresa hasta la otra empresa que son sus clientes. ¿Qué protecciones tiene con respecto a las llamadas? ¿Qué protecciones tiene con respecto a enviar mails? ¿O qué protecciones tiene con respecto a que no se fugue esa información, a que no aparezcan esas bases de datos en otro lado, a que no se pierda esa información, a que no le entre un virus a las computadoras donde que ustedes trabajen? ¿Y qué políticas usted como freelance ha implementado para cuidar esa información? ¿Dónde está la documentación de esas políticas? ¿Cuáles son?
También el tema de la seguridad física. Usted dónde trabaja, si usted es freelance, a ver cuáles son los accesos que usted tiene, dobles accesos de seguridad con respecto al sitio donde mantiene las bases de datos o al fichero o al archivo físico donde usted guarda las hojas de las fichas de los datos personales. Entonces, todo eso le hacen una revisión técnica y jurídica, y ahí a usted le dicen, sí, está legitimado usted, así es que continúe con su giro de negocio porque usted ha implementado bien la norma, pero recuerde que no solamente queda la fecha de hoy, usted debe tener un proceso y un procedimiento que a usted de aquí a un año le diga que todavía está implementando bien, y esos son los indicadores de gestión del cumplimiento, la mejora continua y obviamente el análisis de los riesgos que habíamos hablado anterior. Listo, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. No hay más preguntas. Si alguien desea intervenir también. Creo que no. Bueno, creo que ha sido una interesante charla. Por ¿Cómo favor, ahí les están los podemos- datos de los señores. Ah, Diego. ¿Cómo les podemos contactar? Ahí, La galería. justo eso iba a decir, ahí están los datos, tomarán nota. De todas maneras, como les digo, esta información les vamos a pasar a los grupos también, vamos a subir en la plataforma y con toda la información, la presentación, todo. ¿Sí? Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por el tiempo. Gracias, felicitaciones, muchas gracias. Muy Gracias, amable, señor. muchas gracias. Muy amables, Una buena Cristian, tarde. Javier, Andrés, muy Amable. amables, muchas gracias. Muchas gracias, Gandhi. Buenas tardes a todos, Gracias a todos los compañeros. presentes. Muy amables. Muy Sigan amable, asistiendo a los Gandhi. webinars, por favor. La próxima semana tenemos otro, me parece. Gracias, Sí. Gandhi. Gracias con todos. Muchas gracias a Pasen todos. bien. Hasta luego. Chao a todos. Chao.